Vamos a continuar con el tema insuficiencia renal aguda en una tercera parte. Vamos a hablar acerca de la fisiopatología del daño renal agudo. El daño renal agudo, ya sea isquémico o ya sea tóxico, va a producir dos tipos de efectos. Efectos vasculares por un lado y efectos tubulares por otro lado. Pero ambos efectos van a llevar a una disminución del filtrado glomerular. Veamos cómo. Aquí observamos primero los efectos vasculares. Partiendo del daño renal agudo, ya sea de tipo isquémico o ya sea de tipo tóxico. Observemos que por un lado se va a producir una disminución del coeficiente de ultrafiltración glomerular conocido como KF. Eso a la vez nos va a llevar a una disminución del filtrado glomerular, porque la tasa de filtración glomerular se calcula tomando en consideración este coeficiente, multiplicándolo por la conocida como presión neta de filtración glomerular. De manera que si disminuye el coeficiente que está multiplicando en la ecuación para calcular la tasa de filtración glomerular, entonces esa tasa de filtración va a disminuir. Vamos a tener entonces una disminución del filtrado glomerular. Pero por otro lado también, dentro de los efectos vasculares tenemos que va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal, FSR. Pero obvio, si el flujo sanguíneo renal está disminuido, eso va a provocar una disminución de las fuerzas de filtración, porque a partir de dónde ocurre la filtración glomerular, a partir de la sangre. Si está llegando menos sangre, menos fuerza de filtración, por lo tanto menos filtrado glomerular. Entonces ven cómo los efectos vasculares llevan a una disminución del filtrado glomerular. Ahora veamos lo que pasa partiendo de los efectos tubulares, provocados siempre por el daño renal agudo, isquémico o tóxico. Por un lado vemos que como resultado del daño renal agudo se produce una necrosis tubular, es decir, hay células que mueren. Esto va a provocar a la vez un aumento de detritus celulares, es decir, de restos celulares que se van a acumular ahí en el túbulo de la nefrona. Esto va a llevar a la vez a una obstrucción tubular. Y por supuesto, esto va a llevar a una disminución de la fuerza de filtración. ¿Por qué? Porque al haber una obstrucción tubular, eso va a generar una presión hacia atrás. El líquido, en otras palabras, se va a regresar y va a afectar el glomérulo que está por detrás del túbulo. Y eso va a disminuir la fuerza de la filtración. Y se va a provocar como consecuencia una disminución del filtrado glomerular. Por otro lado también, al haber un daño renal agudo isquémico tóxico, eso va a dañar a las células tubulares, que son las que llevan a cabo un proceso de reabsorción. Dentro de lo que reabsorben esas células se encuentra el cloruro de sodio, o sea, la sal. De manera que por el daño tubular se va a producir una disminución de la reabsorción del cloruro de sodio. Como no se va a reabsorber bien el cloruro de sodio, este va a pasar del túbulo proximal, que es donde normalmente se reabsorbe más, a las partes más distales, incluyendo el sitio donde está la mácula densa.
que eso es en el sitio de transición entre el asa de Henle y el túbulo distal. Ahí entonces, cuando ya pasa mucho cloruro, eso hace que la mácula densa, las células de la mácula densa, aumenten su reabsorción de cloruro. Pero eso a la vez va a llevar a un aumento de la liberación de una molécula que se llama adenosina. Esta adenosina a la vez va a provocar una vasoconstricción de las arteriolas aferentes. La adenosina es conocida por tener un efecto vasodilatador en varios lugares, pero acá tiene un efecto al revés, vasoconstrictor de las arteriolas aferentes para los glomérulos. Entonces, al haber vasoconstricción de estas arteriolas, va a disminuir el flujo de sangre que va a llegar a los capilares glomerulares y eso obviamente va a provocar una disminución del filtrado glomerular. Ven entonces cómo tanto los efectos vasculares como los efectos tubulares producidos como consecuencia de un daño renal agudo, isquémico, tóxico, al final llevan a una disminución del filtrado glomerular. Ahora pasamos a hablar del tercer tipo de insuficiencia renal aguda, que es la porrenal. Esta puede ser producida por una obstrucción uretral o por una obstrucción de la vejiga urinaria o por una obstrucción ureteral. ¿Cuáles son las causas de una obstrucción uretral? Traumatismos, fimosis, coágulos sanguíneos, hipertrofia prostática y carcinomas. De las causas que hemos mencionado, la que tal vez es menos clara es la fimosis, por lo cual vamos a explicar algo respecto a ella. Se trata de una anomalía de los anexos cutáneos del pene que altera la mecánica del mismo. La fimosis es una estrechez del prepucio que lleva, en otras palabras, a una estenosis del orificio prepucial. El prepucio es la piel que cubre el glande, que es la parte final del pene. Aquí tenemos una imagen donde se nos muestra el orificio prepucial y se nos muestra el prepucio que está recubriendo el glande, que es esta parte final del pene. Y aquí observamos la fimosis, que como ven existe en varios grados. Aquí va aumentando el grado de fimosis a medida que vamos pasando de esta imagen a esta última. Como ven acá, ya se observa más claramente cómo hay una estenosis del orificio prepucial. La obstrucción de la vejiga urinaria es producida por las siguientes causas: traumatismos, coágulos sanguíneos, litiasis, que se refiere a la formación de cálculos, la vejiga neurógena, a problemas de la próstata y fármacos o medicamentos anticolinérgicos. Y por último tenemos la obstrucción ureteral, que las causas son traumatismos, coágulos sanguíneos, litiasis, una ligadura accidental del uréter, tumores uroteliales, tumores ginecológicos, tumores intestinales y fibrosis retroperitoneal. Llamó la atención de que en todas las obstrucciones a los diferentes niveles hemos visto que pueden producir una insuficiencia renal aguda porrenal. Vemos que hay dos causas que se repiten, que son los traumatismos y los coágulos sanguíneos. Traumatismos y coágulos sanguíneos son causa de obstrucción uretral, pero también vemos que son causas de obstrucción de la vejiga urinaria y
también vemos que son causas de obstrucción ureteral. Asimismo, también le llamo la atención de que la litiasis, que consiste en la formación de cálculos, es causa de obstrucción a nivel de la vejiga urinaria, pero también es causa de obstrucción a nivel ureteral.